Un cordial saludo a todos. Esta es la séptima entrega de Tribuna Constitucional. El día de hoy hablaremos del proceso de amparo. Sean todos bienvenidos. De los 7 procesos constitucionales que regula el Código Procesal Constitucional peruano, sin lugar a dudas, el amparo es el más trascendente, el más importante, el más recurrido. Es una institución, debe ser si no la única, una de las poquísimas, que aparece en el continente americano y que luego se irradia al mundo. En efecto, en el año de 1841 fue el genio de Manuel Crescencio Rejón que estableció la creación del proceso de amparo y lo recogió en la Constitución de Yucatán, este importante estado para la historia jurídica de México y del mundo. Posteriormente va a comenzar a llegar a diferentes lugares y debe ser, insisto, la única institución con partida de nacimiento latinoamericana que llega a Europa. Con respecto al Perú, es aquella institución o aquel proceso que tiene una mayor cantidad de recurrencia. La mayor cantidad de demandas constitucionales las constituye la demanda de amparo y por ende tiene características muy marcadas. En efecto, no existe en el mundo 2 procesos de amparo distintos regulados en los países. Cada uno de los países ha sentido la necesidad de regular el amparo, pero en algunos casos tienen nomenclatura diferente. En Colombia se le conoce como la tutela, en Chile se conoce como acción de protección, en Brasil como mandato y seguranza y en la mayor parte del mundo como amparo. Insisto, sin embargo, cada uno de ellos, más allá de su nomenclatura, ha tenido una regulación distinta. Lo que nosotros podemos decir es que el proceso de amparo en el Perú puede ser de 2 tipos. Podemos hablar de un amparo ordinario y de un amparo extraordinario. Cuando nosotros señalamos la existencia de un amparo ordinario, nos referimos a aquellas regulaciones, a aquellos tipos de amparo que responden a su origen, que responden al ADN en el que fue creado. Esto es, un amparo que proceda para actos o de la administración pública, generalmente, o de particulares que vulneren los derechos fundamentales de las personas. Derechos fundamentales que tienen que ser distintos a la libertad personal, que ya tienen una protección casi milenaria por el habeas corpus. Este amparo ordinario es el amparo de mayor recurrencia, es el amparo que todos los ciudadanos pensamos inmediatamente cuando nuestros derechos fundamentales son vulnerados por la municipalidad, son vulnerados por algún ministerio, son vulnerados por la Oficina Nacional Previsional, son vulnerados por distintos entes estatales y claro, evidentemente al encontrar al ciudadano en posición de desventaja con el Estado o, insisto, con el desarrollo, con la difuminación y con la horizontalización de los derechos fundamentales, también proceden contra un privado. La gran diferencia que seguramente vamos a encontrar entre el amparo en el Perú y el amparo en otros lugares del mundo es en el carácter extraordinario. ¿Cuándo estamos hablando de un amparo extraordinario? Nosotros denominamos amparo extraordinario aquel amparo que procede contra aquello que es completamente distinto a su génesis, a su creación. Es decir, cuando procede el amparo o contra resoluciones judiciales o contra normas legales. Insisto, esto no fue la idea originaria para la creación de un amparo. Nadie pensó que un amparo podía ser útil para cuestionar una resolución judicial. Se nos ocurre que por ello muchos lo conocen como recurso de amparo o mucho menos plantearlo contra normas legales. Por ello, insisto, subrayamos esta tipología como extraordinaria. Con respecto al amparo contra resoluciones judiciales, existen 2 tesis. La tesis prohibitiva, hay países en que esto no procede, y la tesis evidentemente permisiva, como se da en nuestro caso. En el Perú, en el amparo contra resoluciones judiciales, esa tesis permisiva que se aplica podría haber sido de 2 tipos. Podría haber sido de una forma relativa o de una forma absoluta. Llámese relativa cuando solamente procede contra determinadas resoluciones judiciales,
bajo determinados presupuestos, y una teoría permisiva absoluta cuando procede de manera abierta contra cualquier resolución judicial. El Tribunal Constitucional peruano ha interpretado esta regulación constitucional y ha señalado que no se puede hacer distingo. Eso es, que el amparo contra resoluciones judiciales es permisivo absoluto, es completamente abierto, procede contra cualquier tipo de resolución judicial, inclusive una resolución judicial constitucional. De allí viene el desarrollo jurisprudencial que ha tenido de tipologías tipo amparo contra habeas data, amparo contra cumplimiento e inclusive amparo contra habeas corpus. Distinta es la suerte que se corre con respecto al amparo contra normas legales. Evidentemente también existe una tesis prohibitiva, hay países donde esto es impensado, y una tesis permisiva, que igualmente también puede ser una tesis permisiva relativa cuando se da solamente contra determinadas normas legales o determinados presupuestos, y una tesis permisiva absoluta cuando esto queda abierto. A diferencia en el país del amparo contra resoluciones judiciales, que es absolutamente abierta, en nuestro caso, en el amparo contra normas legales, sí resulta ser absolutamente restringido o relativo. En ese sentido, se explica esto de que el amparo contra normas legales no pueda ser abierto. Tiene que ser contra una norma que evidentemente tenga un rango de ley, pero que además tenga la característica de ser una norma autoaplicativa, una norma que desde su promulgación, desde el día siguiente de su promulgación, ya cause los efectos. Esto es, jamás procederá un amparo contra normas legales, contra una norma progresiva, contra una norma que todavía programática, que requiera algún presupuesto o algún desarrollo legislativo. Sin embargo, cuando hablamos del amparo contra normas legales, para muchos resulta ser redundante, porque nuestro país ya regula el tema referente al proceso de inconstitucionalidad, que justamente es para declarar la invalidez, la inconstitucionalidad de una norma legal. Es por ello que no les falta razón a algunos autores cuando señalan, señores, si ya tenemos un proceso de inconstitucionalidad para expulsar una norma legal del ordenamiento jurídico, consideran innecesario que esto se dé también con el proceso de amparo. Nosotros consideramos que podemos darle el beneficio de la duda, podemos darle la mano derecha a quienes regularon el amparo contra normas legales por una razón fundamental. El proceso de inconstitucionalidad es un proceso extraordinario, es un proceso que, por ejemplo, usted, yo, todos nosotros juntos, la comunidad que ve este programa no podría plantearla. Esto es, la Constitución y el Código Procesal Constitucional han señalado al proceso de inconstitucionalidad como un proceso que tenga legitimidad para obrar extraordinaria solo a determinadas autoridades y solo a determinados colectivos de personas. Justamente en la próxima entrega hablaremos del proceso de inconstitucionalidad. Pero ¿qué ocurre si alguna persona, algún ciudadano, ve vulnerado su derecho fundamental por una norma y no logra establecer los requisitos para accionar una demanda de inconstitucionalidad? En ese sentido es que procedería este amparo, el amparo contra normas legales, que es, si bien es cierto, relativo, restringido, ha sido importante en casos emblemáticos. Es más, cada proceso de amparo contra normas legales que es declarado fundado en última y definitiva instancia es una forma de control difuso. Por último, señalar de que el amparo, como el habeas corpus, el cumplimiento o el habeas data en el Perú, tiene una característica muy particular. Son procesos que comienzan en el Poder Judicial y que luego, en tercera, última y definitiva instancia, pueden llegar al Tribunal Constitucional. Este es el diagrama de justicia constitucional que tenemos para los denominados procesos de la libertad. Comienzan en el Poder Judicial, primera, segunda instancia, y luego, si es que en estas dos instancias no ha sido amparado el derecho, pueden recurrir al Tribunal Constitucional. Quedan a partir de allí una serie de preguntas sueltas. Este cambio de una jurisdicción ordinaria a una jurisdicción constitucional, ¿a qué obedece?
Esto que parte en un poder del Estado como el Poder Judicial y termina en un órgano constitucional autónomo, ¿será totalmente coherente? Otra pregunta es, ¿y para qué está la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema? Interrogantes para la academia, interrogantes para repensar el derecho, para repensar la justicia, para no quedarnos inertes e inmóviles, sino para siempre estar con un derecho de vanguardia. Insisto, son temas que los vamos a ir desarrollando de manera progresiva. Por el día de hoy es todo lo que hemos querido decir sobre el proceso constitucional más importante del Perú, el proceso de amparo. Muchísimas gracias por su atención. Un fuerte abrazo a todos.